Hay datos, los tiene México Elige y junto con México Elige, nosotros también. Y sin lugar a dudas, estos documentan la erosión en la credibilidad que tiene el gobierno de la República, en la que permanentemente parece estar empeñada Claudia Sheinbaum, y desde luego también el efecto de sus políticas públicas que tienen, que permean en el ánimo de la población. Ustedes tendrán oportunidad de revisar la encuesta de manera pormenorizada. De hecho, mientras estoy hablando aquí pueden parecerles algunos datos tan sugerentes como a nosotros. Pero miren, hay o podemos destacar algunos elementos. El primero, el derrame en el Golfo, ustedes lo conocen, el de chapote, petróleo, que ha negado el gobierno en su impacto ecológico, etcétera, etcétera. El 82.9 de las personas consultadas lo consideran grave, a pesar de los esfuerzos de Nale. ¿Se acuerdan ustedes? La gobernadora zacatecana de Veracruz, donde incluso colocó imágenes donde se veían peces, una gran pesca en Veracruz, cuando en realidad eran estos pues víctimas justamente del propio deterioro ecológico. Y miren ustedes, el 40.8% de los ciudadanos consultados culpa al gobierno federal de esa atrocidad y el 28.1% a Pemex. Nada más que podríamos nosotros englobar esas dos cifras, porque, porque a final de cuentas se trata del gobierno federal. Es decir, el casi 70% de los ciudadanos culpan al gobierno de este derrame, de esta atrocidad. Eso es impresionante en números y en descrédito para la presidenta. En el número dos, la mayoría de los mexicanos rechaza enviar petróleo a Cuba, incluso aunque simpaticen con Claudia Sheinbaum. Es muy, muy importante dato. El 61.6% está en desacuerdo. 6 de cada 10 mexicanos a quienes les consultaron no están de acuerdo y el 45.8% opina que se debe priorizar a los mexicanos. Ya está teniendo también entonces un costo importante para el gobierno federal este apoyo solidario a Cuba, porque mientras el mismo ocurre, se da la espalda o se voltea al interés y a las necesidades de millones de mexicanos. En el punto número 3, el Mundial ilusiona. México es un país al que le gusta el fútbol. Independientemente de la opinión que cada uno de nosotros tengamos de ese fenómeno, de ese deporte y de esa afición en nuestro país, pues en efecto le ilusiona el Mundial de Fútbol, pero la seguridad le preocupa como a usted, como a mí. Incluso independientemente de que nos guste o no el fútbol, el 62% de los mexicanos ve positivo que México sea sede por tercera ocasión, con las singularidades que ustedes conocen, Canadá y Estados Unidos también como territorios que serán anfitriones. Pero también el beneficio esperado es el turismo, dicen los consultados, el 49%. Pero el mayor temor justamente es el de la seguridad pública y cómo no, en verdad, cómo no. Y en otros temas que todavía están latentes o palpitantes, la mujer en Palacio, ¿se acuerdan ustedes? La que se asoleó, la que el gobierno negó que existiera, la misma que dijo que era una creación de la inteligencia artificial de los enemigos de la democracia y del pueblo. Esa mujer que dijeron el gobierno y sus corifeos era un invento de los intereses creados y del neoliberalismo. No es una anécdota para la mayoría de los mexicanos. Para la mayoría de los mexicanos, casi el 60% consideran que ese episodio refleja una falta de respeto a el gobierno,
al país y todo lo que entraña la historia del Palacio Nacional. Solo el 20.4% lo ve como un hecho aislado sin importancia. Lo es desde nuestro punto de vista aislado, pero al mismo tiempo también es, no nos cabe la menor duda, representativo justamente de la crisis que en materia de comunicación tiene el gobierno. Porque, insisto, primero lo evadió, luego preguntó cuando le cuestionaron al respecto a Claudia Sheinbaum sin responder que por qué no se hablaba de Cedillo, de Felipe Calderón, de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no dicen de ahí, de esta boca es mía? Así de infantil, así de pueril. Y así al mismo tiempo también nos parece a nosotros de irresponsable, porque pues una pregunta tendría que ser en la máxima tribuna, la que presume transparencia, que ser respondida en sus mismos términos. Y entonces fue que creció, pero creció no porque fuera importante el solecito, ni la crema bronceadora que utilizó entonces quien ahí se encontraba. Eso podría no ser lo importante, sino lo importante es que el gobierno mentía y que mentía también Infodemia, que se sostiene con los recursos del gobierno y que pues en efecto incluso se sumó a una campaña de ataque contra todos aquellos que decían pues que se estaba asoleando esta persona porque Genaro Villamil y Infodemia y toda la estructura de comunicación del gobierno, pues señalaban que era o se trataba de un invento. Y bueno, este pues se realizó también en los tiempos o con las miras de las Pascuas. Y pues sí, México siempre fiel, de acuerdo con esta encuesta, la más reciente de México, elige el 63% se identifica como católico, 63%. Sin embargo, el 60.3 admite que nunca se confiesa. O sea, casi todos aquellos que se declaran católicos, sí, lo que veo, no se confiesan. Unos cuantos sí lo hacen unos con otros, pero ¿qué importancia tiene ese dato? No solo el fervor religioso, no solo pues la insistencia de Claudia Sheinbaum porque el Papa nos visite o visite estos terruños, porque pues en efecto representa para Claudia y su gobierno, pues imagínense ustedes, oxígeno puro, la visita del representante, de acuerdo con la tradición católica, de San Pedro en la tierra. El caso es que, pues, este México fervoroso es el que explica que personajes como Claudia Sheinbaum utilicen una falda en donde vaya impresa la Virgen de Guadalupe. Ahí no importan las creencias de ella, no cree, por supuesto, en Dios o en el Dios católico, no cree en el Jesús y en la Virgen de Guadalupe, ni en absolutamente ninguno de esos símbolos religiosos que animan y con mucho el sentimiento y el fervor, la fe y la esperanza de millones de mexicanos, pero justamente por lo que acabo de señalar, fe, esperanza, que es la que concentran millones de mexicanos, es lo que permite a gobernantes populistas, no solo a ellos, hay muchos políticos que ceden a esos influjos precisamente porque para que no haya una disociación entre sus propuestas y lo que el México siempre fiel pudiera responder al respecto, porque eso sí, pues sí, claro, la religión ha sentado sus reales desde pues la propia colonización, en particular el periodo colonial, en donde pues se fueron afianzando este tipo de referentes, de creencias, que no son otra cosa sino depositarias de la fe. Y bueno, pues desde entonces a la fecha, pues, el estandarte de Miguel Hidalgo y Costilla, etcétera, etcétera, la asociación entre el poder religioso y el poder político es o tiene su origen en esta raigambre profunda, profundísima. Es más, déjenme decirles a ustedes que este 66%, 0.3% que se identifica como católico, me parece bajo.
Pero eso es lo que a final de cuentas están reflejando estos números, estas tendencias que también ocupan y preocupan a los políticos de nuestro país. Esto es etcétera. Yo soy Marco Levario Turcón.